¿Qué son la mitosis y la meiosis? Primero, hay que entender que estos son dos procesos de división celular diferente que ocurren en las células eucariota. Y la mitosis es un proceso de división celular que ocurre en las células somáticas, o sea, las células no sexuales, y tiene como objetivo la reproducción y el crecimiento de un organismo, así como la regeneración de tejidos. Y la mitosis consta de varias etapas. La primera fase es la interfase. La célula se encuentra en reposo y se prepara para la división. Durante esta fase ocurre la duplicación del material genético, en la fase de síntesis, lo que resulta en la formación de cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Después la profase, donde los cromosomas condensados se vuelven visibles bajo el microscopio. El uso mitótico, un conjunto de fibras proteicas, comienza a formarse y los centriolos se desplazan a los polos opuestos de la célula. Después es la metafase, en la cual los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula llamado placa metafásica. Cada cromátida hermana está unida a fibras del huso en ambos lados del centrómero. Siguiente a esto es la anafase. Las cromátidas hermanas se separan en cromosomas individuales debido a la ruptura del centrómero. Las fibras del huso tiran a las cromátidas hacia los polos opuestos de la célula. Después es la telofase, donde los cromosomas llegan a los polos opuestos y se descondensan, formando así nuevas membranas nucleares de alrededor de los grupos de cromosomas, creando dos núcleos separados. Y por último, la citocénesis. En esta fase final, la célula se divide completamente en dos células hijas, a través de la constricción de la membrana celular y la formación de paredes celulares si es necesario. Ahora la meiosis. La meiosis es la división celular por la que de una célula diploide se forman 4 células haploides genéticamente diferentes. Es la división celular por la que se forman los gametos. Y esta tiene dos divisiones celulares continuas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Llamada división reduccional, la meiosis 1 es de profase prolongada y distinta a la de la mitosis. Al inicio de la meiosis 1, las células humanas tienen 46 cromosomas y cada cromosoma cuenta con 2 cromátides como resultado de la duplicación del ADN en la fase S, es decir, 96 cadenas de ADN en total. La primera fase es la profase y consta de 5 etapas definidas por cambios morfológicos característicos, y durante este periodo ocurren procesos importantes para el intercambio de la información genética. La primera etapa es el leptoteno, donde los cromosomas homólogos, aún no apareados, constan de 2 cromátidas hermanas delgadas y alargadas. Después el cigoteno, el cual inicia el alineamiento de los cromosomas homólogos para conformar las tetradas o bivalentes, ya que se establece la sinapsis unión a lo largo de los cromosomas homólogos mediante proteínas denominadas cohesinas, y se llaman bivalentes porque el complejo está formado por 2 homólogos, y tetradas porque los complejos tienen un total de 4 cromátides, 2 para cada cromosoma homólogo. Después, paquiteno. Sucede la recombinación genética por el entrecruzamiento de segmentos entre las cromátides de los cromosomas homólogos. Después, el diploteno, donde comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos en las quiasimas, puntos donde se llevó a cabo el entrecruzamiento. Y la diacinesis. Continúa de la condensación cromosómica, los bivalentes son compactos, la membrana nuclear comienza a desintegrarse y el huso meiótico se ensambla. Volviendo con las divisiones celulares, sigue la metafase. Y en esta fase los cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan con las fibras del huso, de forma que un cromosoma homólogo queda conectado a un polo del huso y el otro homólogo al otro polo. Las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo de huso para que en la anafase 1 se desplacen juntas. Así cada polo va a quedar orientado uno de los cromosomas homólogos. Después la anafase 1, y en esta fase no se duplica el cinetocoro, de tal manera que los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. Para que se puedan separar los cromosomas homólogos es necesario que los quiasmas que mantenían unidos el bivalente desaparezcan. Después la telofase 1. Aquí los cromosomas se distienden, aunque no tanto como en la telofase de la mitosis.
y la envoltura nuclear puede o no conformarse. Al final de esta fase se forman dos células haploides con 23 cromosomas cada una, es decir, cada célula recibe un cromosoma homólogo recombinado, materno o paterno de cada par, y cada cromosoma cuenta con 2 cromátides. Ahora seguiremos con la meiosis 2. Casi inmediatamente, sin que medie la replicación del ADN, inicia la meiosis 2, frecuentemente denominada ecuacional. Al inicio de la meiosis 2 hay dos células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides. Cada célula se va a dividir de forma semejante a la de una mitosis. La primera fase es la profase 2. Esta fase es más sencilla que la profase 1, ya que no hay recombinación. Si se formó la cubierta nuclear, esta desaparece, se compactan los cromosomas y se inicia la formación del huso meiótico. La metafase 2, los cinetocoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del huso. La anafase 2 es cuando las cromátides hermanas se separan y se desplazan hacia cada polo del huso meiótico. Y por último, la telofase 2 es cuando en cada polo de la célula los cromosomas se distienden y se conforma la cubierta nuclear. Al final, cada una de las dos células que iniciaron la meiosis 2 se divide y como resultado se forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, por lo que cada célula tiene 23 cadenas de ADN.